fuentes, ¿eso? Sí. Sí, doctor. Hay nomás bolas, este es así difícil. Primera vez. Yo tomo el suyo. ¿Le ha gustado, verdad? ¿No? Ya dos que he comprado. Contigo serían 13. La próxima. Bueno, vamos a ver lo clásico, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes del derecho administrativo? Como casi todas las materias, ¿no? Y la relación de la materia que avanza con las otras ramas del derecho. Sabemos que la fuente es algo que da inicio, que origina algo, que produce algo, que genera algo, ¿ya? La fuente es algo donde se origina un recurso. Y vamos a identificar como fuente la que produce o genera derecho. Y puede ser fuentes formales, materiales e históricas. Realmente todas las materias tienen esos tres tipos de fuentes, ¿ya? Las formales son los procesos de formación del derecho. Las fuentes materiales son las circunstancias sociales, políticas y económicas que influyen para determinar el contenido de la norma. Esto obviamente siempre responde a una coyuntura, ¿no? Económica, política, social, etc. Y en este caso, la Asamblea Legislativa, viendo la necesidad de aprobar alguna norma, pues lo que hace es, ¿no?, aplicar todo el procedimiento de que está haciendo una norma, sancionar la norma, se promulga, etc. ¿No? Básico. Las fuentes históricas son aquellos documentos generales que informan acerca de la formación del derecho. No vamos a entrar en la sutileza de explicar con detalle, si quieren ustedes, los tipos de fuentes que existen. No nos interesa mucho, ¿ya? Entonces, vamos a ver si las fuentes formales son la Constitución, en primer lugar, por supuesto, la ley y la jurisprudencia. Buenas tardes. Las dos normas emitidas por el Poder Ejecutivo, decretos, resoluciones supremas, resoluciones ministeriales, estas las denominamos de manera genérica leyes materiales. Ustedes saben que hay leyes formales y hay leyes materiales, y ya se ha explicado, ¿cierto? Les he explicado qué es una ley material y qué es una ley formal. Sí, doctor. A ver, ¿qué es una ley formal? ¿Quién me puede decir? Una ley formal es la que emana netamente del legislativo. Exactamente. ¿Y una ley material? Las que son emanadas por los otros órganos de poder. Sí. Con esa facultad normativa que tiene, ¿cierto? Todos los órganos de poder. Bueno, entonces, esas normas materiales son también fuentes de derecho administrativo. Hay un montón de disposiciones legales que regulan, si quieren ustedes, inclusive los procedimientos a seguir en un proceso administrativo. Hasta las normas internas de las entidades públicas. ¿Ya? Por
son sí fuentes del derecho administrativo. Están los reglamentos, las circulares, que se constituyen en fuentes naturales del derecho administrativo. ¿Ya? Buenas tardes. Esto es importante que comprendan, por favor. ¿Ya? Están incluidas como fuentes de derecho administrativo la doctrina, los principios generales del derecho y el derecho comparado. ¿Ya? Porque estas no tienen la obligatoriedad que en el ordenamiento jurídico administrativo se precisa, se requiere, porque lo que hace el derecho administrativo es aplicar la norma. Sin disposición legal no podría aplicarse el derecho administrativo. Para aplicarse el derecho administrativo primero tiene que estar la norma y después sí funciona el derecho administrativo, digamos así. ¿Ya? Entonces, proceden a la propia ley, o sea, preceden estas de derecho comparado, los principios generales del derecho, la doctrina son anteriores a la propia ley. Y el derecho administrativo no se puede estructurar con anterioridad a la ley, lo que acabo de explicar, lo que acabo de mencionar. Y acá digo, pues su configuración normativa surge a partir de la ley, de la existencia de una norma. ¿Ya? Por eso es que los principios generales del derecho, el derecho comparado y la doctrina no son fuentes del derecho administrativo porque son anteriores, son precedentes a la propia norma, la ley. ¿Ya? Otro aspecto es importante que los tratados internacionales, ¿ya?, sí son fuentes del derecho administrativo. Una vez que se convierte en ley, contrario a la Constitución Política del Estado. Para que un tratado bilateral, multilateral, etc., pueda aplicarse, necesariamente tiene que pasar, digamos, por un proceso de ratificación, ¿no? Básico. ¿Cómo está? Entonces, es la Asamblea Legislativa, casi la encargada de revisar y hacer un control de convencionalidad. Estamos hablando de convenios, tratados internacionales, y tiene que constatar la Asamblea Legislativa que ese tratado, ese convenio, está o no vulnera a nuestra propia Constitución. Es más, esto era un inconveniente, era muy subjetivo antes. No voy a entrar en detalles, explicar, simplemente decir, era muy subjetivo. Por eso es que ha habido una necesidad de aprobarse una ley básica de tratados internacionales. Y ahí esa ley dice exactamente qué procedimientos se van a seguir para validar, para darle validez, para darle legalidad a ese tratado internacional. ¿Ya? Entonces, sí hay algunas normas del derecho internacional, emergentes de tratados internacionales inclusive, que están vinculados a lo que es el derecho administrativo, y podríamos decir por esa razón que sí también los tratados internacionales son fuentes del derecho. ¿Ya? Vamos a ver a leyes como fuentes del derecho administrativo. Y todos sabemos que la ley es una regla social destinada a la convivencia pacífica, que rige la conducta de las personas, sean naturales o sean jurídicas de manera
general. Y además es obligatorio, ¿no? Las características de una ley, ¿cuáles son? ¿Quién me podría decir, por favor? General. Ya, la obligatoria. generalidad, después, Obligatoria justamente. obligatoriedad, ¿qué más? Igualdad. Sí, porque la ley es para todos, ¿sí? ¿Qué más? ¿Cuál es la otra característica de la ley? Coercitiva. Claro, si no, no tendría sentido de que se aprueben normas, leyes, si no va a haber mecanismos de coerción, ¿no? La ley se sanciona, se promulga para que se cumpla, ¿no? Y en teoría, pero no, en teoría todos estamos obligados a cumplir la ley, ¿no? Desde las máximas autoridades de este país hasta el último ciudadano que no solamente sea boliviano, sino que radique en este país, debe cumplir nuestras normas, ¿no? Entonces, efectivamente la ley es una fuente formal del derecho administrativo, ¿ya? Y en derecho administrativo, ¿no? Lo que acabo de preguntar, podemos identificar la ley formal, es la que emerge del poder legislativo, del órgano legislativo, ¿ya? Y la ley material es aquella que emerge del poder ejecutivo, no solamente del órgano ejecutivo, sino también de los otros órganos de poder, como les había explicado en una anterior clase, ¿no? El órgano electoral, el órgano judicial, y con esa potestad vamos a ver un tema referido exclusivamente a las potestades administrativas. Y ahí vamos a ver la importancia que tienen las potestades administrativas que emergen de la Constitución. Entonces, las leyes, sí. Antes de continuar, entonces la ley formal solamente emerge del legislativo, mientras de todo lo que es material puede derivar de los diferentes órganos. ¿Estoy correcto o estoy equivocado? La ley formal emerge siempre del órgano legislativo. Solo legislativo. No solo de la Asamblea, ¿no? Legislativa de los diputados y senadores, sino también de las asambleas legislativas departamentales, ¿no? Los gobiernos autónomos departamentales también tienen una potestad normativa de aprobar leyes departamentales de cumplimiento obligatorio en todo su territorio, ¿cierto? No solamente los gobiernos autónomos, sino también, ¿no?, los gobiernos municipales, que también, ejerciendo su potestad normativa, puede aprobar sus leyes formales cumpliendo todos los pasos y requisitos, ¿ya?, que una ley municipal, una ordenanza municipal, primero se aprueba en, ¿no?, el Consejo Municipal y después es el alcalde que promulga esa ley, ¿no? ¿Qué otra institución tiene una potestad normativa para aprobar leyes formales? A ver, les pregunto. Las asambleas departamentales. Por eso, las asambleas departamentales, municipales, la Asamblea Legislativa Nacional, ¿quién más puede aprobar leyes formales? El Ejecutivo. ¿Ah? Ejecutivo, ¿no? Porque otro tipo de leyes sí. Otro tipo de normas no se requieren, digamos, cumplir de ciertas formalidades, ¿no? Como un decreto supremo, una resolución ministerial que emana del Ministerio Público. ¿Qué instancia más puede aprobar leyes formales? Que se denomina los
consejos universitarios, ¿no? La forma de gobernanza del sistema público universitario requiere de aprobar su propio ordenamiento jurídico interno, que se aprueba en los consejos municipales, aquellos hechos de trascendencia, de significación, etc., es el consejo universitario en cada universidad del sistema público nacional. Pero sobre esas leyes, sobre ese consejo universitario, hay instancias superiores. ¿Cuáles son las instancias superiores? Las dos internacionales. No. Estamos hablando a nivel interno. De la CUB, ¿no? ¿Qué? De la CUB. Sí, pero ¿qué es eso? Por encima de una resolución del Consejo Universitario están las resoluciones de los congresos universitarios. Nosotros, recuerdan perfectamente, a través de un congreso de la Universidad Mayor de San Simón, logramos lo que no se pudo hacer en casi 40 años en esta universidad, de aprobar nuestras propias normas, ¿no? Importantísimas. Y se realizó todo trámite de elegir a los docentes, al estamento docente y al estamento estudiantil, para que puedan ellos conformar, ¿no? Ser los digamos, responsables para precisamente aprobar ese ordenamiento jurídico, ¿no? Y de ese modo logramos aprobar de tantos años un nuevo estatuto y muchas otras normas complementarias. Por ejemplo, se aprobó un reglamento al régimen disciplinario, que me parecía una maravilla, que eso no tenemos lamentablemente. Ese reglamento del régimen disciplinario, además de tipificar faltas, sanciones, hasta delitos, ¿no? Era de trascendental importancia porque ante una contravención, una falta que haya podido cometer un docente o un estudiante o finalmente un administrativo, pues había ese reglamento para poder procesarlos administrativamente, ¿no? Eso era importantísimo para nosotros, porque hemos conocido de todo tipo de denuncias, ¿no?, contra docentes de la universidad, inclusive de esta facultad también, no está al margen de eso. Hemos conocido denuncias sobre algunos excesos, algunos abusos, algunos actos de corrupción en que han incurrido algunos docentes, ¿no? Con el tema de notas, docentes que cobraban al estudiante para aprobar, ¿no?, y aprobar el avance de su tesis, por ejemplo, ¿no? Denuncias sobre acoso sexual a las alumnas, es decir, todo ha pasado en nuestra universidad. Y claro, no se puede iniciar ningún proceso disciplinario contra esta gente porque no contamos con una norma, con un reglamento, lamentablemente. No sabemos cómo vamos a designar a nuestras autoridades sumariantes. En ese reglamento estaba claramente establecido cómo se iban a designar a los sumariantes que iban a tramitar el proceso disciplinario. Eso, por ejemplo, era una cosa maravillosa, ¿no? Lamentablemente han habido también
importantes modificaciones a los contenidos temáticos de las materias, la nueva malla curricular. O sea, hicimos un excelente trabajo, ¿no? Que nos costó 2 años, pero lamentablemente emergente de un recurso directo de unidad, esa sala cuarta que en este momento está compuesta por los autoprorrogados, esos que están haciendo maravillas en el Tribunal Constitucional, han concedido la tutela del recurso directo de nulidad y todo, absolutamente todo lo que se ha hecho ha quedado nulo, no sirvió para nada. Así que hemos tenido que volver al estatuto antiguo que estamos en este momento aplicando y no hay cuando salgamos, ¿no?, de ese problema que tenemos. Es una barbaridad lo que está pasando. Es dibujo libre en el Tribunal Constitucional, ¿no? Salen fallos a pedido de boca. Lo que les dice el Ejecutivo, lo que dice alguno que tenga alguna influencia, qué sé yo, estos hacen eso. Se separan de la línea jurisprudencial que nos ha costado años, ¿no?, construirla esa línea jurisprudencial. Así que fue un durísimo revés para nosotros, ¿no? Y lamentablemente hemos quedado como antes. No hay ningún tipo de cambio de nada en nuestra universidad. Y ha avanzado en su ordenamiento jurídico interno es Santa Cruz, la Gabriel de Moreno, ¿no? Tiene un avance sustancial. Gente que autoprorrogados que han desconocido una clase, tipo de democracia, han desconocido la democracia participativa que está constitucionalmente reconocida. ¿Por qué la democracia participativa? Porque para que podamos aprobar qué procedimiento íbamos a seguir para aprobar nuestros estatutos y todas las normas que faltan en esta universidad, hicimos un referéndum donde se consultó a los docentes y a los estudiantes, estaban de acuerdo en que se apruebe, ¿no?, el mecanismo de elección de los constituyentes, llamemos así, que iban a elaborar un nuevo estatuto y todas las disposiciones complementarias, y todos dijimos sí, estamos de acuerdo mayoritariamente, más del 90% de estos los 2 estamentos más importantes de la universidad. Y eso valida, pues da legitimidad, no solamente legalidad, legitimidad a una decisión. No se puede desconocer el resultado de un referéndum, sea consultivo, sea ratificatorio, ¿no? Es un referéndum donde todos nosotros hemos dicho sí queremos que tener nuevos estatutos, nuevo ordenamiento jurídico, y en base a esa validación de todos nosotros es que se hizo todo este trabajo que duró aproximadamente 2 años, ¿no? Y habíamos tenido un avance sustancial. Es más, inclusive gente empezando del rector de la Universidad Gabriel René Moreno han llegado aquí para hacer un seguimiento a toda la normatividad que estábamos aprobando, avanzando, ¿ya? Porque tenían demasiado interés en seguir los pasos de la San Simón, porque a ellos también les faltan algunas normas internas a Gabriel René Moreno, ¿ya? Y había mucho interés de las otras universidades, ¿no? La Universidad de San Andrés, por ejemplo, mucho interés. No se
por qué les he contado esto, pero creo que era importante que les cuente, ¿ya? Lo que quiero que sepan ustedes, que entiendan ustedes, es que esa modalidad de participación democrática directa que es el referéndum, ¿no? La iniciativa ciudadana y el RECOR, revocatoria de mandato, son las tres modalidades. El referéndum es obligatorio cumplimiento. Es la máxima de la máxima expresión de la voluntad del ciudadano, ¿no? del soberano que tanto dicen que son, de los mandantes que somos nosotros. Y todos los órganos de poder tienen pues que respetar la decisión del ciudadano. No hay una forma más democrática que el referéndum, ¿ya? Otros países, y esto les digo con absoluto conocimiento por esta relación tan estrecha que tengo hasta ahora con un magistrado del Tribunal Electoral del Uruguay, González de Soto, un gran amigo mío, me comentaba y me decía que en Uruguay tiene, ¿no?, ese instituto, llamemos así, del referéndum, que aproximadamente tiene 100 años. Hace 100 años ya los uruguayos han aplicado esa forma de democracia participativa. Y estas leyes de trascendental importancia, como por ejemplo las leyes orgánicas, ¿no?, para que entren en vigencia, tiene que pasar por un proceso de referéndum ratificatorio. Imagínense ustedes. ¿Qué ley orgánica ha pasado por un referéndum ratificatorio en Bolivia? Ninguna, solamente la Constitución Política del Estado, ¿no?, que se hizo un referéndum, todos dijimos sí, aprobamos la Constitución. Sí. Y, por ejemplo, en Uruguay, hay leyes orgánicas, la ley de las Fuerzas Armadas, la ley de la Policía Nacional, la ley del órgano judicial, la ley del órgano electoral, tantas leyes orgánicas han sido aprobadas así nomás como tal, ¿no? Entonces, el referéndum es la máxima expresión de la voluntad popular, no hay más. No hay ninguna otra figura que pueda sustituir a una decisión del soberano, del ciudadano. No hay. En fin, bueno. Entonces, vamos a ver en esta materia que hay dos tipos de leyes. Las leyes formales que emanan de los órganos legislativos, nacional, departamental y municipal, y las leyes materiales que emanan también de todas las instancias públicas y de todos los demás órganos de poder, ¿no? Hay cada entidad pública, para que pueda cumplir su función social, todas las entidades públicas necesitan, gracias, ahora sí los veo muy bien, pensé que eran problemas de leyes. Necesitan aprobar su propio ordenamiento jurídico, como nosotros, la Universidad de San Simón necesitaba y necesita aprobar su propio ordenamiento jurídico, si queremos hacer bien las cosas. Entonces, es importante que las instancias públicas, los órganos de poder, las entidades descentralizadas, autónomas, autárquicas, etcétera, etcétera, ejerzan esa potestad normativa, ¿ya? Y todas esas normas que emergen de estas instancias las podemos considerar como leyes materiales, ¿ya? Leyes materiales. ¿Está claro, no? Bueno. Entonces la ley es una fuente importantísima del derecho administrativo, ¿ya? Digo acá, para referirnos a la ley en un sentido general,
unificando su sentido formal y material a partir de la ley 1178, la ley Sanco, adoptamos el término de ordenamiento jurídico administrativo. Y el derecho administrativo se estudia algo, parte de ese ordenamiento jurídico administrativo. Ese ordenamiento jurídico administrativo son todas las normas materiales o formales, leyes, decretos supremos, resoluciones supremas, etc., hasta las resoluciones administrativas que tengan que ver con el accionar del Estado. ¿Ya? Normas generales que tengan que ver con el accionar del Estado. Y también es parte del ordenamiento jurídico administrativo todo tipo de normas, leyes, si quieren ustedes, resoluciones de sala plena, como aprueba el órgano electoral o el órgano judicial, etc., Hay normas que regulan también el accionar de los servidores públicos, que también es objeto de estudio del derecho administrativo. ¿Ya? Si alguien a mí me dice qué es el derecho administrativo para usted, no voy a decir que es un conjunto de normas jurídicas que regulan, esos conceptos generales, El derecho administrativo estudia el ordenamiento jurídico administrativo que tenga que ver con el accionar del Estado y aquellas normas de conducta funcionaria que tengan que ver con el accionar de los servidores públicos. Eso es el derecho administrativo. ¿Está bien? Bueno. Si tienen algo que preguntar, por favor pregunten. ¿Ya? No se aboque a mirar nomás. No. ¿Cuál es el original del concepto? ¿Qué? ¿Cómo logré apuntar? ¿Qué? El concepto de derecho administrativo, específicamente, ¿cómo lo definió? ¿Podría repetir, por favor? Lo que yo digo. Sí. El derecho administrativo es un conjunto de normas que componen el ordenamiento jurídico administrativo y normas que regulan la conducta funcionaria. ¿Ya? Y cuando hablo de normas que regulan el ordenamiento jurídico administrativo que tiene que ver con el accionar del Estado, me refiero a todas las disposiciones legales que se aplican en el derecho administrativo, que se tienen que aplicar en el derecho administrativo, empezando de la ley Sanco, que vamos a ver más adelante. Vamos a ver algunos sistemas, ¿ya?, que ustedes tienen que conocer, sí o sí tienen que conocer, ¿ya? Bueno, entonces, estos reglamentos, manuales, instrucciones, etcétera, que son las entidades que aprueban, son normas específicas de cada entidad, también son parte del ordenamiento jurídico administrativo, ¿no? Todos los reglamentos instructivos, inclusive, que aprueban las entidades públicas. ¿Ya? Como pueden ver, la ley es una fuente importantísima del derecho administrativo. Sin ley no hay derecho administrativo. ¿Ya? La jurisprudencia también es una fuente formal. ¿Ya? Y en términos generales podríamos decir que la jurisprudencia es la interpretación uniforme, constante de la ley, que se establecen fallos y resoluciones de los altos tribunales de justicia para su aplicación en casos concretos. ¿Ya? La jurisprudencia aclara, armoniza la ley a modo del derecho escrito a las circunstancias que pueden ser distintas y puede constituir poderosamente, contribuye a sistematizar el derecho positivo y en su caso modificar. Pero aquí lo importante es que no
no cualquier fallo podría ser, digamos, una fuente formal o ser entender como jurisprudencia. En realidad está claro que la única instancia que marca jurisprudencia en el país, y por eso hay una oficina especializada en el Tribunal Constitucional encargada de llevar, ¿no?, de uniformar la jurisprudencia que se emite en el Tribunal Constitucional, como emergencia de sentencias, declaraciones constitucionales, etc. Es el Tribunal Constitucional. Todo lo que resuelve el Tribunal Constitucional, además de ser vinculante, de ser de obligatorio cumplimiento, de que no se puede interponer ningún recurso ulterior contra una sentencia o contra una declaración constitucional, las sentencias del Tribunal Constitucional son la verdadera fuente del derecho administrativo. ¿Ya? Las sentencias que emite el Tribunal Supremo de Justicia o los jueces o algunas autoridades públicas, ¿no?, dicen, ya hay jurisprudencia sobre eso, porque ya uno podría dijo esto a la autoridad. Sí, no. La jurisprudencia no debería modificarse así como modificarse. No puede uno cambiar sin que existan razones de orden legal, político, económico, sociológico, cultural, lo que quiera. No se puede cambiar la jurisprudencia ya trazada por el Tribunal Constitucional. ¿Ya? Sí. Doctor, en base a la jurisprudencia, no iría de la mano la doctrina, ya que la doctrina se reconoce como una fuente formal. Sí, pero no así como de origen directo. Es que la doctrina es precedente, es antes de, ¿ya? En cambio la jurisprudencia es después de. ¿Qué es la jurisprudencia? Lo que digo acá, ¿ya? Es la interpretación uniforme de la ley. Para que haya jurisprudencia tiene que haber la ley, si no, ¿cómo van a interpretar eso? ¿Sobre qué van? ¿Ya? Entonces, eso méterse en la cabeza. Y ahí radica la importancia que tiene el Tribunal Constitucional. Lamentablemente, en esta coyuntura actual, contamos con el peor Tribunal Constitucional de Latinoamérica. ¿Ya? Es una pena lo que ha pasado con nuestro Tribunal Constitucional. Siendo uno de los mejores tribunales constitucionales, el primer Tribunal Constitucional era de lujo, ¿no?, a la cabeza del doctor Pablo Bermesaki, docente de esta facultad. Y otros países copiaban, mencionaban en sus fallos, fundamentaban sus fallos en base a la jurisprudencia que presentó Bolivia. ¿Para qué consulta, pues, las sentencias constitucionales bolivianas que emite el actual Tribunal Constitucional plurinacional? ¿No? Y es impresionante cómo de la noche a la mañana estos señores cambian su criterio, cambian de jurisprudencia, sin justificativo alguno, depende de qué caso, etc. Si bien una sentencia del Tribunal Constitucional tiene un alto contenido jurídico, es verdad que tiene también un altísimo contenido político, porque todos los asuntos netamente políticos son a veces resueltos, digamos así, por el Tribunal Constitucional, Tanto
ustedes tienen que prestar un poquito de atención a lo que está ocurriendo en este momento en el país, ¿no? Por ejemplo, acabo de ver en internet, cuando estaba entrando a clases, que el partido político Frente para la Victoria ya ha amenazado, diciendo que va a hacer un recurso constitucional, en este caso paro constitucional, si el Tribunal Supremo de Justicia no ratifica la vigencia de este partido político, que aplicando fríamente la ley debería, ¿no?, eliminar a Frente para la Victoria por incumplimiento a la ley del régimen electoral. ¿Por qué? Porque Frente para la Victoria, en uno de los últimos procesos electorales, no ha superado el umbral del 3%. Ha logrado una votación del 1.5%. ¿no? Y la ley dice, toda aquella organización política que no supere la votación del 3% para arriba y tenga una votación inferior al 3%, se cancela su personalidad política, dice la ley. Y ese es el caso del Frente para la Victoria. Y ustedes saben que en este momento es un problema muy serio, extremadamente serio. ¿Por qué? Porque Frente para la Victoria le está prestando, le está vendiendo, le está alquilando, no sé, su sigla a el hermano Evo, ¿no? Entonces imagínense si el Tribunal Supremo Electoral dice que se cancela la personería de Frente para la Victoria. Entonces no va a poder participar de la elección porque no puede participar como Evo, ¿qué se llama su? Evo Pueblo, ¿no? Porque no existe legalmente Evo Pueblo. Es más, ninguna organización política, porque así dice la ley del régimen electoral y la ley del órgano electoral, puede llevar el nombre de una persona o utilizar un símbolo patrio, la bandera, el escudo, la escarapela, ¿no? Inclusive para que se pueda aprobar la sigla y el color, tiene que cumplir con una serie de requisitos. Hay un patente que da un abanico de colores y va eligiendo, yo quiero el color azul, pero hay pues azul y azul, ¿no? Y tiene que ser el azul número 20. Ya, ese es su color. Y nadie puede poner ese color, ¿no? Los símbolos, las siglas y el color es un patrimonio que tienen las organizaciones políticas, ¿no? Y nadie puede asumir y se puede otorgar personalidad jurídica a un partido político o una agrupación ciudadana que tenga un símbolo similar a otro que ya existe, o el color, ¿no?, o la sigla. No se puede, ¿no? Entonces, no se puede poner como sigla, como nombre de un partido político, ¿no?, el nombre de un político, pues, en este caso Evo Pueblo, lo que quieran llamar, no se puede. De entrada le van a desestimar, no le van a aceptar. Entonces, veremos qué pasa. Ya el Frente para la Victoria ha dicho, si nos van a cancelar nuestra personalidad jurídica, vamos a hacer un amparo constitucional y eso va a cortar el proceso electoral, ¿no? Y quizá por esa situación no se realice el proceso electoral el 17 de agosto. Ya ni siquiera, ¿no? Formalmente se ha pronunciado el Tribunal Supremo de Justicia de el electoral, pero ya ese partido político
ha dicho, ¿no? O sea que si van a poner estas cosas y se va a meter sus narices en el Tribunal Constitucional, estamos perdidos. Nunca jamás el Tribunal Supremo Electoral, a la cabeza de Oscar Jacintoy, yo lo conozco de memoria, porque 10 años yo he trabajado con Jacintoy, inclusive ha sido expresidente de la Corte Nacional, cuando yo era presidente de la Corte Departamental. Jamás debió Oscar Jacintoy a permitir, ¿no?, que un órgano de poder, ni siquiera es órgano de poder del Tribunal Constitucional, porque el órgano de poder judicial es el Tribunal Supremo. ¿Cómo ha permitido que el Tribunal Constitucional le modifique sus resoluciones, le cambie las resoluciones, que corte un calendario electoral, que haya vulnerado el principio de preclusión? Ese es el sustento esencial que tiene el organismo electoral, que una vez cumplido una actividad del calendario, ya no se retrotrae más atrás, no puede retroceder, no, ahí muere. Los plazos son fatales y peremptorios en materia electoral. Pero estos tipos se ríen en la preclusión y están revisando, y por eso es que nosotros no hemos podido ni elegir a nuestros magistrados, ¿no?, porque habían recursos pendientes, como una michisala, y no estoy discriminando a ninguna ciudad, pero como una michisala de Pando y de Beni van a determinar y, ¿no es cierto?, interrumpir un calendario electoral para la elección de o sea que todos los postulantes, con o sin razón, de hechos personalísimos, han planteado amparos por todos lados, y eso obstaculizar que se puedan designar a algunos magistrados. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que justo 4 magistrados autoprorrogados sigan ejerciendo, ¿no?, el cargo ilegalmente, que es lo que ha pasado, ¿no? Y estos autoprorrogados son los que están haciendo maravillas, maravillas están haciendo. Bueno, no me dejen hablar de materia electoral, ¿ya? Por favor. Es que es importante para el conocimiento. No, es que yo tengo que avanzar en materia electoral. Si no, hasta corto les voy a seguir explicando el proceso electoral. No. Ya. Bueno. Entonces, la importancia de la jurisprudencia, que es una fuente formal del derecho administrativo, es que a través de la jurisprudencia efectivamente se aclara, se armoniza, se amolda el derecho administrativo, ¿ya? Y obviamente eso permite sistematizar el derecho positivo, puede modificar también a través de la jurisprudencia. Una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia no modifica la ley, no modifica, pero una sentencia del Tribunal Constitucional sí puede abrogar, puede derogar las leyes. Por eso les digo que la verdadera jurisprudencia es la jurisprudencia que emana del Tribunal Constitucional. No hay otra. No hay otra. ¿Ya? No se olviden que la diferencia entre un proceso ordinario y un proceso constitucional es que en el proceso ordinario, ¿no?, se dilucida entre el demandante y el demandado, el demandante que pide algo, el demandado que responda, se conviene, y el juez está de brazos cruzados, ve que dice el demandante, que dice el demandado, qué pruebas han presentado y resuelve, sentencia.
bien, mal, justa, injusta, ya emitió. No está de acuerdo el territorio, apel. Listo. En cambio, un proceso constitucional es de interés público, porque no solamente afecta a las partes, sino afecta a todos. No todos los procesos constitucionales, ¿no? Por ejemplo, la acción abstracta de inconstitucionalidad y la acción concreta sí tienen un interés público. Porque si el tribunal dice esta ley es inconstitucional, entonces significa la abrogatoria tácita de esa ley y la ley nunca más se aplica. Y si dice este y este artículo de esta ley son inconstitucionales, significa la derogatoria de eso, que no se aplica más. Lo peor que le puede pasar, y ha habido casos, lo peor que le puede pasar a un juez o a una autoridad pública es aplicar un artículo o una norma que ha sido derogada o abrogada producto de una sentencia del Tribunal Constitucional. ¿No? Se puede. Bueno, esto en cuanto a la jurisprudencia. O sea que no es tan cierto que la jurisprudencia, como digo acá, claro, que armoniza, aclara a favor del derecho, todo lo que quieran, ¿ya? Y contribuye a sistematizar el derecho, sí, contribuye a sistematizar el derecho positivo, el derecho escrito, y modificarlo, dice acá, ¿no? Pero no es tan cierto, porque la jurisprudencia que emana del órgano judicial no modifica la ley, solamente las sentencias del Tribunal Constitucional. ¿Ya? ¿Está claro? La jurisprudencia actualiza, ratifica, readecua, deroga o abroga. No siempre, solamente lo que emite el Tribunal Constitucional. Por lo que podríamos decir que la jurisprudencia promueve y motiva la creación y el perfeccionamiento del derecho administrativo, efectivamente, así es. Y en Bolivia, nuestra materia adopta como principal fuente de jurisprudencia la que emerge del Tribunal Constitucional Plurinacional, cuyas sentencias son de carácter obligatorio y vinculantes con efectos derogatorios o abrogatorios. ¿Ya? Sí, las sentencias del Tribunal Constitucional modifican, derogan o abrogan algunas normas, ¿no?, que pueden regular el accionar del Estado, normas que se aplican en el derecho administrativo. ¿Está claro? ¿Han comprendido o no? ¿Y nadie quiere preguntar nada? Ustedes escucharon hace unos días en las noticias que el precandidato opositor Samuel Medina decía que si él entra de presidente iba a eliminar el Tribunal Constitucional porque dijo que era un negociado, ya que se hacen las sentencias a pedido de boca y que tienen las claves. Esa declaración me parece la más absurda, ¿no?, que diga un candidato, ¿no? Los tribunales constitucionales en el mundo son las instancias máximas, ¿ya?, y son las que han tenido y tienen un papel protagónico en el accionar de los distintos estados de todos los países del mundo. Hay algunos países que no se llama tribunal como acá, ¿no?, tribunal constitucional. Hay salas constitucionales también, pero salas especializadas, ¿ya? Es que para que ustedes se entiendan tendría que
y que contarles lo que se ha hecho cuando se elaboró la Constitución, se ha creado el Tribunal Constitucional, y no se ha creado la juridicidad constitucional y los jueces ordinarios en materia civil, penal, de familia, se constituyan en jueces constitucionales. En cambio, otros países tienen una judicatura constitucional, es decir, hay jueces que solamente y únicamente conocen de procesos constitucionales, gente especializada, gente muy capacitada, ¿no? Gente brillante, gente que inclusive tiene título de doctorado en Derecho Constitucional, ¿no? Aquí hay gente que tiene título de doctor en Derecho Constitucional, ¿ya? Entonces es uno de los tribunales jurisdiccionales más importantes, los tribunales constitucionales o las salas constitucionales. Y decir que porque estos señores han sido autoprolongados que no habría tribunal constitucional me parece la aberración más grande. ¿Ya? Así que no crean todo lo que hablan y dicen los políticos, porque hablan a veces sin saber y sin conocer. ¿Ya? Sería un retroceso de años, sí. Quería consultar, ¿qué pasa con la jurisprudencia cuando se hace una actualización en la Constitución, por ejemplo, de 2009? No recuerdo muy bien cómo es el nombre de la Corte o Tribunal que ocupaba ese lugar de lo que es ahora el Tribunal Supremo Constitucional. ¿Qué pasa con la jurisprudencia? Ya, lo que pasa es que antes solamente había el Tribunal Constitucional, ¿no? Hasta ahí estaba bien el Tribunal Constitucional. Todavía había magistrados imparciales, independientes, que es lo más importante, ¿no? Y luego se crea, o se hace un corte, digamos así, y dice, a partir de ahora ya no hay Tribunal Constitucional, sino hay el Tribunal Constitucional Plurinacional. ¿Ya? Todos los fallos que ha emitido el Tribunal Constitucional antiguo, ¿ya?, tienen plena vigencia, mientras no se haya modificado la línea jurisprudencial. Este Tribunal Plurinacional tiene la obligación de aplicar esa jurisprudencia. Y ustedes cuando leen una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional van a leer y van a ver que sustenta sus fallos, sus resoluciones en esa jurisprudencia, ¿ya? Con referencia a este caso, ya el Tribunal Constitucional, mediante sentencias de fecha tanto, de tal año, ya se pronunció, ya se refirió, ya dijo, ya decidió, ¿no? Y van a apoyarnos nosotros. Es normal, ¿ya? ¿Por qué creen que las sentencias del Tribunal Constitucional son tan largas? 20 páginas. Hay sentencias que tienen 120, 150 páginas. Porque van copiando la jurisprudencia que se ha sentado en Bolivia y la jurisprudencia de otros países, ¿no? O de aquellos tribunales jurisdiccionales internacionales. La Corte Interamericana dijo eso, ¿no? La Comisión Interamericana se refirió aquí, allá. La Corte Penal se pronunció y dijo, ¿no? Así se sustenta. ¿Ya? Sí, ¿quién está hablando? Ah, ya. Doctor Joaquín, una consulta. ¿Y quién fiscaliza al Tribunal Constitucional? La Asamblea Legislativa. Los miembros del Tribunal Constitucional están catalogados como altos dignatarios del Estado. ¿Ya? Según la actual Constitución, no voy a decir nueva porque ya no es nueva nuestra Constitución, los altos dignatarios del Estado son presidente del Estado, vicepresidente, los magistrados del órgano judicial. Cuando hablo del órgano judicial estoy hablando del Tribunal
Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura, ¿no? Además, son altos dignatarios los magistrados del Tribunal Constitucional. Que el Tribunal Constitucional no depende del órgano judicial, es una instancia aparte, ¿ya? En otros países, los tribunales constitucionales son parte del órgano judicial, ¿no? Entonces, y el fiscal general del Estado, ellos son los altos dignatarios del Estado. Entonces, por cualquier delito que hayan cometido en el ejercicio de sus funciones, se les puede iniciar un juicio de responsabilidades. ¿Ya? No se olviden todos, absolutamente todos los bolivianos y bolivianas, las máximas autoridades del país y hasta el más pinche servidor público de este país, a algún momento tienen que rendir cuenta de sus actos, ¿no? A algún momento va a llegar, ¿no? El hecho de que se pueda exigir que estas ex autoridades que están rindan cuenta de todo el daño y el perjuicio económico que han ¿no? ocasionado a nuestro país. Nada es eterno, absolutamente nada es eterno, ¿no? ¿No han visto algunos casos lo que se ha hecho en Perú, por ejemplo? ¿No? Expresidentes que ya dejaron de ser presidentes han sido enjuiciados en el Congreso del Perú, ¿no? Por ejemplo, Alan García, que era un buen presidente, aparentemente, se vinculó nomás en actos de corrupción, ¿no? Habían presidentes en algunos países de Sudamérica que eran, el ejemplo, Jaime Paz Zamora en Bolivia, jovencito, simpático, inteligente, Alan García en Perú, que líderes jóvenes, hasta que después de tantos años han investigado su mandato de Alan García y lo iban a meter a la cárcel. ¿Y qué ha hecho el señor? Se ha suicidado. Cuando ya estaban yendo a detenerlo, ¡bum! Se puso un balazo. ¿No? Hasta ese extremo. Ahora yo no sé si decir que se ha sido muy valiente o no sé, o muy cobarde, porque quiso enfrentar su juicio de responsabilidades, se suicidó. Ese es un ejemplo que no podemos obviar, no podemos olvidar, ¿no? Entonces, nadie puede ser impune en este país, nadie, absolutamente nadie. A algún momento va a responder por su gestión, por sus decisiones, por todas las barbaridades que se han hecho, ¿no? En fin, nada es eterno. La relación del derecho administrativo con otras ramas del derecho, ¿ya? O con otras ramas del derecho como el derecho público, privado. El derecho administrativo, por supuesto, que se relaciona con otras materias, ¿ya? En primer lugar, ante todo y sobre todo, el derecho administrativo se relaciona directamente con el derecho constitucional. Es más, el derecho administrativo está, ¿no? Es dependiente o emergente del derecho constitucional. Sin derecho constitucional no podríamos hablar del derecho administrativo, ¿ya? Entonces, yo digo acá, para una noción más cabal respecto a la relación que existe entre el derecho constitucional y el derecho administrativo, es importante considerar que primero determina la anatomía del Estado.
La Constitución política tiene básicamente dos partes, ¿no? Dos partes. Una de ellas, la parte orgánica, se llama así, es la que dice el Estado de Bolivia es este. Va a haber 4 órganos de poder legislativo, ejecutivo, judicial, electoral. No, yo Constitución estoy otorgando competencias, facultades y atribuciones. El órgano judicial ve esto, el órgano electoral hace esto, ¿no? Y en base a eso se va a construir la estructura organizacional del Estado. A nivel nacional, departamental, municipal, habla de niveles jerárquicos, habla de 4 tipos de competencias, todo. La parte orgánica, todo. Entonces, por eso se dice que el derecho administrativo, ¿cómo es que el derecho constitucional es la anatomía del Estado, porque describe cómo va a ser el Estado, ¿ya? Es decir, la estructura del Estado, y en cambio el derecho administrativo determina la fisiología del Estado, ¿no? Ayuda a funcionar, colabora a que los servidores públicos puedan cumplir, ¿ya?, con lo que imperativamente les manda a cumplir la Constitución, ¿no? Cumplir la función pública para la cual existe, ¿ya? Entonces, yo creo que esto, el que ha dicho esto, lamentablemente no encontró la fuente exactamente, es un ejemplo. No hay mejor ilustración que decir eso. El derecho constitucional es la anatomía del Estado y el derecho administrativo es la fisiología del Estado, porque el derecho administrativo ayuda a funcionar al Estado, ¿ya? Por eso es que hay una estrechísima relación entre el derecho constitucional y el derecho administrativo, ¿ya? Puede cerrar la puerta, porque pasa la gente curiosa, me mira, y no sé si me están chequeando o quiero ponerme. La relación que existe entre ambas disciplinas es esencial, indisoluble. El derecho de admisión no puede existir sin el derecho constitucional, ¿ya? Porque el derecho constitucional crea las instituciones del Estado y el derecho administrativo se encarga de su organización y funcionamiento, ¿ya? El derecho constitucional es la columna vertebral del derecho administrativo, ya que todas las normas fundamentales de este tienen su nacimiento en aquel, y puede decirse que la actividad jurídica de la administración encuentra sus limitaciones en la Constitución política del Estado. Cuando la Constitución política del Estado les da prerrogativas, competencias a las autoridades del país, empezando de la máxima autoridad, que es el presidente del Estado. Además de decir, el presidente del Estado tiene estas atribuciones, 1, 2, 3, 4, 5, todas las atribuciones. ¿Qué está haciendo la Constitución? Le está fijando límites, está diciendo usted, hasta aquí puede llegar. Estas son sus competencias, estas son sus atribuciones. No puede apartarse de sus competencias y atribuciones. Si usted se inmiscuye atribuciones que corresponden a otro nivel, están usurpando competencias y todos sus actos están diciendo de nulidad. Entonces, por eso se dice que el derecho constitucional fija sus límites a las entidades, a las instancias públicas, ¿ya? Y ese es un aspecto que se toma muy en cuenta. El tema competencial es fundamental.
Y otro tema que voy a explicar de una forma muy simple, simplificada, ya. Entonces, por todo lo que he explicado, ya pueden ustedes apreciar que efectivamente hay una relación estrecha, como digo acá, indisoluble del derecho administrativo y el derecho constitucional. ¿Ya? Entonces, si yo les pregunto y les digo qué relación hay entre el derecho constitucional y el derecho administrativo, entonces ustedes me van a explicar en sus propios términos esa relación, y no quiero que me estén respondiendo con 4 palabras, no, sino a su manera explicar esa relación importantísima. ¿Está bien? ¿Es hora? ¿Qué? No es hora. Ya va a ser hora de... Ya va a ser. ¿Alguna pregunta? ¿Qué? Lista. ¿Dónde está la lista? Aquí está. A ver, ¿quiénes están viniendo por primera vez? No tengan vergüenza en levantar la mano. Tú. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y usted de la tarjeta blanca también? ¿Usted? Levantó su mano. 5 nuevos más. ¿Por qué es así? Han debido pasar mesa. ¿Por qué se ha invitado recién? A ver, ¿por qué? ¿Y por qué no se ha inscrito otro grupo? 55 personas. A ver, ¿quién es Edgar Sanabria? Ya,